Bienvenidos, bienvenidas a podcast de la Fundación SESPOL, Sexología Crítica, que realizamos con nuestro alumnado. Hoy tenemos a Pablo, Marcos y Jorge, y el tema es mansfera, machosfera, minsfera. Ahora me comentáis un poco, para empezar el nombre, porque ya hay variaciones por ahí, ¿no? Sí, Eh, Nada, contadme un poquito, contarnos a todas quiénes sois. Empezamos contigo, Pablo, por ejemplo, yo qué sé. muy bien. Pues yo soy Pablo, soy psicólogo en formación, también terapeuta sexual en formación, como bien dice el contexto. Y nada, pues en principio dedicando mi especialización a la terapia sexual y de pareja, aparte de a la neuropsicología. Y bueno, pues también como bien dice nuestra profesión ha de ser también política y pues parte del tema propuesto tiene que ver con pues, ponernos el barro hasta aquí y hablar de estos temas que es necesario para el buen funcionamiento como ciudadanas. O sea que alguna gente se va a escocer con esto. Bueno, pues si se escuecen, pues es importante que genere sensaciones, ¿no? Y que genere conciencia. Luego ya cada uno con su conciencia que haga lo que quiera. Bueno, Marcos, cuéntanos, ¿quién eres? Buena, pues estoy en Málaga, soy educador social y trabajo en un equipo de familia de servicios sociales. Eh, Trabajo, bueno, con familias que tienen menores en situación de riesgo. Muy Y, bien, y bueno, pues a eso me dedico. gracias. ¿Y Jorge? Buenas, buenos días. Pues sí, me llamo Jorge. Yo os hablo desde Madrid también. Y bueno, me dedico a la terapia psicocorporal, a la educación somática. Y este tema es un tema muy interesante para mí también. Un tema que me atraviesa, como a muchas personas, ¿no? Y me parece un tema muy, muy necesario de visibilizar. Ujú. Pues lo primero es lo primero. ¿De qué estamos hablando? Pues si queréis os cuento yo un poquito para empezar, ¿no? De qué va todo esto de el término, ¿no? De Vale, manosfera, estupendo. mansfera. Pues bueno, hay un poco diferentes maneras de llamar a lo mismo, ¿no? Al final estamos haciendo referencia a un fenómeno que es muy reciente, que no tiene más de 15 años más o menos. Y bueno, el término manosfera viene del inglés men sphere y es un anglicismo que hemos recogido. También hay otra manera de llamarlo, a mí personalmente me gusta más, que es machosfera, ¿no? Que es como más eso, hace más referencia a Más ese castizo. imaginario más ibérico, quizás. Y también otros lo llaman androsfera, ¿no? Y bueno, pues al final está haciendo referencia a todas las comunidades que tienen una relación en Internet, que comparten un discurso misógino y antifeminista y que es el resultado pues de la cuarta ola feminista, ¿no? Es un resultado eh, eh, de reacción, ¿no? Reaccionario por parte de estos foros y páginas de Internet, donde, bueno, pues ahora veremos un poco más, ¿no? Quiénes los componen y quiénes están detrás de todo este movimiento. Lo primero y más importante es entender que no estamos hablando de personas concretas, sino de un movimiento más agrupativo, algo así. Sí, sí y no. Es decir, es cierto que al final se trata de un fenómeno, pero es un fenómeno también con nombres y apellidos. Aunque quizás el dar nombres y apellidos, a mí por lo menos me pasó esto ya hace años, intento no hacerlo porque es como alimentar más el monstruo, ¿no? Es como dar más Mm. visibilidad a ese monstruo. Pero es verdad que esto viene de una serie eh, pues de figuras mediáticas que toman voz y que tienen seguidores y que con 1 millón o 1,5 millones de seguidores hacen mucho ruido, ¿no? Y bueno, como fenómeno se empezó a estudiar hace muy poco. De hecho, en España hemos tardado mucho en empezar a estudiarlo. Lo empezaron a estudiar mucho antes en ámbito anglosajón y luego le hemos seguido un poco las pistas nosotros y todos coinciden pues, que es algo que se nos ha ido un poco de las manos porque lo hemos detectado muy tarde, ¿no? Porque las personas que lo estudian actualmente, ¿no? Pues, personas en estudios feministas no estaban en estos lugares, en estos foros de internet tipo Forocoches en España o burbuja.info, ¿no?
o Reddit en ámbito más internacional, o canales de YouTube donde se habla sobre cómo seducir a una mujer y ser el macho man, ¿no? Pues ahí en ese tipo de contenidos no echábamos un ojo. Y bueno, luego la pandemia también y el aislamiento se ha estudiado también como un factor de riesgo para la intensificación del fenómeno y pues la polarización más también, ¿no? De las ideas que se volcaban, sobre todo como más agresivo desde la pandemia. Que se ha estudiado hace poco, pero que lo hemos vivido y sufrido de hace ya más Exacto. tiempo, ¿no? Ujú. Sí, se dice que desde el año 2009 es Ujú. que se identifica como las primeras eh, acciones, ¿no? Y bueno, pues si queréis por andar un poco más en los temas que componen, ¿no? el asunto y definirlo un poco más, pues podemos dar, por ejemplo, mm, alguna clasificación, ¿no? Que parece que también gusta mucho así como para entender un poco mejor dónde surge todo el fenómeno. Y es que inicialmente el grupo de personas que formaban este fenómeno eran, bueno, eran principalmente hombres, aunque es cierto que también ha habido mujeres, ¿no? Que han participado en más puntualmente, pero también lo ha habido. Pero inicialmente el grupo que mejor se identificó es el grupo que abocaba por los derechos de los hombres como una reacción pues, a cómo se dejaban las pensiones en los casos de divorcio en los juzgados o cómo quedaban las cuestiones de los hijos, ¿no? Entonces este grupo se llamaba Men's Rights Activists en inglés, ¿no? MRA. Y surgieron ahí, ¿eh? Como un poco esas ideas de que pues ahora que estamos peor nosotros porque fijaos lo que están haciendo y también era una manera de buscar un poco el alivio emocional, entre comillas, es decir, la queja, ¿no? de ese tipo de personas, pues encontraban mucho eco, ¿no? Porque se retroalimentaban mucho unos a otros. Y después de ese primer grupo así que se identifica como los hombres por el derecho de los hombres, ¿no? Activismo por el derecho de los hombres, empezaron a surgir los grupos más enfocados en la seducción, ¿no? Que es lo que se llaman los PUA o Pick Up Artists. Y estos se centraban más en dar consejos para conquistar mujeres y pues una visión así como muy, pues eso, muy machista de la realidad. Muy utilitarios, muy cosificadores y muy manipuladores, ¿no? En ese sentido. Y de este grupo de Pickup Artists surge los haters de los Pickup Artists, ¿no? Que son aquellos que, a pesar de utilizar todos los consejos que le dan sus coaches para ser los mejores ligadores del mundo, pues no consiguen ligar, ¿no? Entonces acaban como convirtiéndose un poco en haters, ¿no? Del propio movimiento y crean otro movimiento que es el que se llama Men Going Their Own Way, los hombres que van por su propio camino, ¿no? Que es rechazan directamente el contacto con mujeres o el tener relaciones románticas. La mayoría de ellos son pro prostitución, cosificadores también de la mujer, y bueno, se convierten un poco en ese tipo de hater, ¿no? Y luego un poco más ya así curioso están los Red Pill, que toman la referencia de Matrix, ¿no? Que es una de las películas que comentó un poco también el movimiento, y es que se basan en la idea de que en esta realidad, ¿no? En la vida, pues estaban los que tomaban la píldora azul, que seguían viendo la realidad como supuestamente es, y los que tomaban la píldora roja, que veían la realidad como es, ¿no? Según ellos, que era como despertar a la realidad. Ujú. Y luego los incels, por último, que son los involuntary celibates, que estos desgraciadamente se hicieron muy famosos porque llegaron a manifestar ya las primeras, eh, no solo agresiones, sino asesinatos múltiples en Estados Unidos. Ujú. A partir del 14 creo que fue uno muy importante y bueno, luego hubo otros más. Y que ya no es que estuvieran mostrando odio en cuanto a las ideas, ¿no? Sino que pues algunos de ellos se manifestaban como líderes de un movimiento y bueno, eso es lo que saltó ya más a las alarmas, ¿no? De que el movimiento quizás se había ido un poco de madre o que quizás era más peligroso de lo que se venía pensando. Y estos Entonces, son los grupos principales. esta parte de Incel que acabas de comentar sería un poco la parte más visible y más aterradora del movimiento,
en ese sentido, ¿no? Pero que de fondo hay, tal como comentas, una serie de pensamientos, filosofías, ideas que... Mm, Total, total. Sí, a mí esta visión de los grupos o clasificar los grupos me ayuda a entender de dónde viene todo esto, ¿no? Porque realmente es un odio hacia la mujer y mm, es un posicionamiento, sí, de odio hacia la mujer, ¿no? mm, Al principio, abocar o, protestar por una supuesta pérdida de derechos, ¿no? Eso es lo que decían, que el feminismo era una pérdida de derechos para los hombres, a llegar ya a un rechazo o a un, sí, o a un generar un odio que se convierte en agresividad y en violencia física, ¿no? Eso es lo primero que quería preguntaros. ¿Cuál es un poco la línea argumental o el principio básico que rige todo esto? Es la negación de la violencia machista, la negación de la mm, violencia de género, la idea de que ahora los hombres tienen menos derechos que las mujeres, mm, que como que se ha cambiado la situación, ¿no? Y es una negación de esa realidad, ¿no? mm, Además está ligado con otras ideas como ya no solo el antifeminismo, que es lo básico, ¿no? Sino también el capacitismo, mm, el racismo, el odio hacia lo diverso, porque también mm, la comunidad LGTB y AQ+ ha sido muy violentada sí, por la machosfera también, ¿no? mm, Y en realidad son ideas fascistas y ultraconservadoras las que están detrás de esos movimientos, tanto en España como fuera de España. Es eso. mm, Que ahí, antes de que me comentéis un poco más, porque me ha venido la idea de lo que está ahora muy de moda, este concepto woke, ¿no? Que es mm, esta parte de como de criticar todo el tema de la diversidad, feminismo, ¿no? Como, y hablar de la agenda política, ¿no? Agenda, que es un poco la línea que estaba, creo que comentabas tú antes, Pablo, ¿no? En el tema mm, de cómo todo esto enraiza en la política, ¿no? Porque al final no, sí. no son grupos separados que anden por ahí perdidos, no. Mm, exacto. A ver, el término woke, como todo, ya existía para denominar a una persona pues, que sí que tenía una conciencia social y realmente se utilizaba como un concepto positivo, incluso dentro del humor. Creo que quienes pertenecemos a la Gen Z famosa, aunque yo soy un poco más millennial, sí que es verdad que lo utilizamos como un término humorístico para aquella persona pues, que tenía demasiada concienciación, ¿no? social, en un término positivo y sin embargo esta rama liberal, que ya entraremos más en profundidad, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que es donde surge más esta corriente fuertemente arraigada al colectivo republicano, pues es una de las múltiples formas que tienen de comunicar o de señalar, que es una dinámica muy común entre los círculos neofascistas, incluso los fascistas clásicos, para determinar una persona que es que quiere o tiene una agenda y sobre todo es una agenda ante lo que ellos más odian, ¿no? Que es la voluntad de visibilizar en diferentes ámbitos, en el cine, en los videojuegos, ¿no? Cuando una mujer es protagonista de un videojuego, es woke. Si es fea, es woke, porque claro, ya no es guapa, ¿no? Y si no tiene una copa D y con una talla 120, es woke, porque claro, nos está impidiendo cumplir nuestra agenda, se está cumpliendo la agenda del otro. Entonces es woke. Qué curioso, ¿no? Porque la agenda política funciona cuando no nos viene bien. Mm, Claro, porque al final todo esto, el problema que tenemos, bueno, yo veo dos problemas. Uno, que todo esto se genera fuera de España, con lo cual ya nos llega a También, España macerado, ¿no? claro. Ya nos llega un producto como muy consumible, ¿no? Mm. Y segundo, pues no sé cómo decirlo, generalización sin argumentos, ¿no? Porque no hay un Bueno, argumento teórico. técnicamente, no por romper una lanza a su favor, ni mucho menos. Creo que el argumentario tenerlo lo tienen. Lo que pasa es que se fundamenta en cuestiones que ya habían sido creadas. Hablo de Estados Unidos no como cuna, como tal, pero sí que es verdad que ya que me he empapado un poco del tema político, sobre todo allí, y qué relación tiene, y el surgimiento de estos streamers, y el surgimiento de estos comunicadores, ¿no? que se dedican a divulgar.
de forma fraudulenta, ¿no? Porque divulgan de una manera intencional, instrumental, ¿no? Para crear soldados de la machosfera, realmente. Y luego en España, pues al final lo hemos adoptado invisibilizadamente, ¿no? Enmascaradamente, mejor dicho. Y no es que nos haya llegado tarde, pero el argumentario empieza desde la ideología de género, ¿no? Cuando se empieza a acuñar en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por parte de... A mí no me gusta pasar por alto el Partido Popular, ¿no? Porque tiene su parte muy liberal, ¿no? Y tiene su parte más caduca. Pero sobre todo Vox cuando empieza a entrar en el Congreso de los Diputados, ¿no? A trasladar estas ideas que ya no sonaban, pero de forma invisibilizada ha calado mucho en colectivos más vulnerables a través de comunicadores que parecían gente un poco inofensiva, ¿no? Sin un mensaje claro, sin un mensaje extremo. Parecía algo que podíamos caber todos, ¿no? En entender que, pues que la mujer está ganando derechos sobre el hombre, ¿no? Y se populariza hasta el punto de que, bueno, que al final lo hemos inyectado en nuestras vidas. Ya, claro. Porque en nuestro país el representante político es ese, Vox. Podríamos decir que sí, aunque sí que es verdad que hay varias formaciones políticas neonazis y neofascistas que se están encargando de ser un foco, un faro, que no, ahora mismo no recuerdo muy bien quién lo dijo, pero es una frase muy buena, ¿no? El hecho de focos que dan respuestas fáciles a problemas complejos. Y es que es verdad que es muy fácil decir, eres víctima de las mujeres, víctima porque no te quieren, víctima porque no te aprecian, víctima porque no te aceptan. Y se crea este colectivo que llama Jorge como incels, ¿no? Gente que piensa que tiene un lobby en su contra. Es muy fácil, ¿no? Porque al final, incluso en la literatura, ¿no? Para tú empatizar necesitas un enemigo y un amigo. Pues este discurso es muy polarizado igual, y eso Vox lo utiliza mucho a su favor, o estos colectivos más neoliberales, neofascistas, ¿no? Que están surgiendo ahora, y Vox, bueno, podría decirse que es el que más ruido hace. Ya. Pero que al final es un poco, tiene un tinte conspiranoico. Por supuesto, porque además es gracioso, ¿no? Porque Vox funciona un poco como caballo de Troya de la conspiración. Funciona para los terraplanistas, funciona para los conspiranoicos de la ideología de género, ¿no? De la Agenda 2030, que realmente yo creo que hablan sin saber lo que es precisamente, porque existir existe, pero no precisamente como lo cuentan. Y es un poco eso, ¿no? Lo decía una streamer que me encanta y mis compañeros, yo les tengo fritos, ¿no? Con la gata de Rodinger, que una vez abres el cajón de la conspiración es que no hay fin. Entonces, Vox, al ser un poco este faro, claro, al entrar en ese cajón, pues te entra un mensaje fascista y no te das cuenta, te entra un mensaje machista, te entra un mensaje, pues la fachosfera es que tiene ahí. Bueno, he dicho fachosfera, es que realmente también existe Claro. ese concepto, ¿no? Pero bueno, todo es adyacente. Un saludo para la gata que a mí también me gusta mucho. Sí. Sí, sí, a mí también. Vale, contarme más. Venga, vamos a darle caña. Yo querría añadir algo también sobre el tema, ¿no? Porque creo que cuando hacemos referencia solamente a un partido político, y Pablo ya lo ha apuntado un poco, ¿no? Corremos un Mm, riesgo, que es que sí. empezamos a apuntar solamente en una dirección. Mm, Y a mí este tema me ha ayudado mucho a hacer esta investigación, el releer en mi propia vida, ¿no? ¿Qué cosas he vivido yo? ¿No? Por ejemplo, en la pandemia surgieron muchos problemas en grupos de WhatsApp, eso era muy común, le pasaba a mucha gente, ¿no? Empezaban a radicalizarse mucho las ideas, mm, los memes a mí ya no me parecían como nada graciosos, y era pura ideología machista lo que se estaba mm, haciendo ahí, ¿no? Bueno, sucedieron muchas cosas y bueno, sí, ahí Vox ya estaba en el Parlamento, ¿no? No estaba mm, todavía en comunidades, pero estaba ya, tenía presencia en el Congreso. Y aún así, yo creo que todo esto es mucho más previo. Esto mm, viene de esas críticas que se ha hecho siempre a la violencia de género, ¿no? Y esas voces no estaban en Vox. De hecho, es que Vox no existía ujú, cuando se criticaba la violencia de género, ¿no? Cuando se ponía en cuestión, ¿no? Toda la lucha feminista, cuando no estaba bien visto que un hombre fuera feminista, ¿no? Y esto, claro, pertenece a la derecha principalmente, pero yo mm, nunca quiero perder de vista la izquierda casposa, que también existe. mm, Y esa izquierda casposa es la que nos ha traído también
algunas veces un lavado de cara de algo que no has terminado mm, de lavarse. Y de hecho, pues esta es la consecuencia pues no se ha hecho un trabajo de educación serio, ¿no? En todas ujú, estas décadas como para afrontar ahora una generación, que además es una generación joven, que es muy manipulable por parte de una generación adulta que está muy, muy harta de las condiciones de vida y que, pues como en otros momentos históricos, ¿no? Lo que ocurre es que la gente se radicaliza. Pero yo no apuntaría solo a Vox porque creo que entonces perdemos de vista el asunto. Y es que, claro, Vox es quien enciende, quien lanza la chispa. Pero aquí las ascuas ya estaban bien calentitas sí, y sí, yo creo que eso es importante también tener en cuenta. No sé cómo lo claro. veis. Sí, 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 lo que hace Vox es precisamente aprovecharse mm, de ese fuego que había, evidentemente, de ese malestar, ¿no? Aprovecha ese malestar para unir a su causa y se aprovechan de ese mensaje. Realmente ellos no inician, ellos aprovechan exacto, y potencian, claro. exacto. En Mm, Además, realidad, estos grupos, siempre se ha comentado, ¿no? Que estos grupos más fascistas, más extremos, siempre surgen cuando el contexto social, hay una línea de descontento, ¿no? Que es lo que se aprovecha un mm, poco para tirar por ahí, ¿no? Claro, en ujú, España en exactamente. concreto, por ejemplo, yo siempre cuento anécdota, pero yo estaba en la AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, ¿no? Por allá por el 2010, cuando empezábamos en Madrid. Y nosotros teníamos que hacer un filtro porque entraban muchos mm, hombres entrando en este punto ay, yo me quiero asociar. No, ¿por qué te quieres asociar? No, pues porque me he divorciado y mi mujer se ha quedado con el piso, ¿no? Y entonces, claro, ese descontento al final es lo que se generaliza un poco y es donde, como dices tú, viene alguien, echa una cerilla nada más y ahí ya arde todo del tirón, ¿no? Mm, mm. Totalmente. exacto. Mm, Sí, a ver, al final existe una dinámica muy incrustada y nos viene desgraciadamente desde una democracia que se construye a medias, ¿no? Y al final sí debuta, pero al fin y al cabo siempre existen acólitos, ¿no? Y estos intereses que hay detrás. Y puede sonar conspiranoico, pero es que al fin y al cabo hemos visto muchos caballeros de Troya. Yo hablo de Vox porque creo que es el que ha encontrado, yo sinceramente sí que le temo, le doy el beneplácito de entenderlo como el oráculo de la verdad para muchos jóvenes, que lo explicará Marcos, además está mucho más especializado que yo, ¿no? Pero el oráculo o que tiene la capacidad de comunicar de forma totalmente indiscriminada, ¿no? Y le da igual el colectivo, si es el divorciado de 50 o es el niño de 12 o es el que está harto también de todo de 30, o sea, les da igual. Entonces me gusta responsabilizar o tomar conciencia de quién lo hace, ¿no? Aunque sí que es verdad que como apunta Jorge, por supuesto esto es algo que viene de hace muchísimo tiempo y se estaba gestando. mm. Y habéis hablado de eso, de juventud, ¿no? De Ujú. que es un movimiento de personas, voy a decir, adultas, maduras, reflexivas, o son movimientos más centrados en personas que están desarrollando esas actitudes, esos valores políticos. Claro, el colectivo a la que más está influyendo o que ha tenido más, que prolifera más en este tipo de agrupaciones es el joven, porque esto Mm, se ha potenciado mucho con el tema de las nuevas tecnologías, la mm, difusión que ha tenido en redes, en foros, pues a día de hoy los jóvenes son los que más consumen este tipo de contenido y de hecho es que se informan de la sociedad a través de redes sociales, a través de Instagram, TikTok. O sea, esa es su fuente de información de la actualidad del día a día. O sea, que es que, en fin, eso ha potenciado mucho y son los principales receptores de esos contenidos. Ujú, En ausencia de un pensamiento crítico. Totalmente, totalmente. Ese es el problema también, que claro, a esa edad el pensamiento crítico todavía no está muy formado. mm, Entonces, son especialmente vulnerables a este tipo de mensajes ujú. vamos, lo adoptan rápidamente, lo adoptan sin ese pensamiento crítico que dice Roberto. Es así. Y que son además argumentos muy sencillos, ¿no? Total. Muy lineales, muy ABC, ya está, ¿no? Sí, Pero que efectivamente, además también.
Sí, sí, La no, típica- digamos con las características de los mensajes que más calan, que son los sencillos, los cortos, ya no se tiende a consumir contenido muy resumido, muy de cabecera, muy de titulares y memes a través de, bueno, contenido de muy baja calidad informativa, ¿no? Y es lo que más trasciende, efectivamente. Yo he estado viendo los datos de cómo este movimiento antifeminista, ¿no? Está calando un poco, está modificando un poco la idea, la percepción o el cómo se desarrollan las relaciones entre los adolescentes. Y bueno, que no es fácil, no es fácil de, de analizar eso, porque bueno, el tema de las relaciones es un tema complejo, pero sí que hay datos que se han visto su evolución en cuestión a lo que es la opinión que tienen los jóvenes y los adolescentes en relación a, bueno, a temas como la igualdad de género, o los roles, los estereotipos, ¿no? Lo que opinan sobre la pareja. Y ahí sí que se pueden sacar algunas conclusiones de cómo está afectando este tipo de contenido, este tipo de mensajes a las relaciones que ellos están fraguando, ¿no? La fuente de información que he estado investigando más en este asunto es- se centra sobre todo en la Fundación FAD, ¿no? En FAD Juventud. Hacen un estudio bianual, un barómetro de juventud y género, hay mucha información. Animo a quien quiera ampliar que lo consulte porque la verdad es que es interesante. Y bueno, pues si queréis comento un poco algunas de los datos, algunos de los datos que he visto interesantes que reflejan un No, poco el cambio. nos interesa porque además, tal como estaba diciendo, si es Mm, verdad que se lleva ya tiempo oyendo, ¿no? Esta idea de que la juventud se está volviendo para atrás, que se está volviendo más exactamente. machista, ¿no? Y hay como una crítica hacia la propia juventud cuando además es el objeto un poco de todas estas acciones. Efectivamente. Sí, sí. En realidad, bueno, pues según los datos, en términos generales, parece ser que hay una cierta evolución positiva a la hora del concepto del feminismo y bueno, de la relación igualitaria. Y en términos generales parece que va evolucionando favorablemente, pero sí que también se detecta que en los últimos años hay un cierto retroceso con respecto sobre todo a los chicos. Ahí sí que hay, ahí sí que hay un retroceso. Si se cogen los datos globales, se ha mejorado, pero dentro de esa mejora, el último año se ha bajado un poco. Entonces tengo aquí anotado algunos datos así interesantes, como por ejemplo en el tema de la percepción del género y el feminismo, pues bueno, del 2017 al 2021 las chicas se consideran feministas, ha pasado del 46% al 67%, o sea que ahí ha habido una mejora. Los chicos del 23,6 al 32,8, o sea que también ha habido una mejora, pero claro, siempre en todos estos datos se refleja una clara diferencia, una brecha de género entre lo que opinan las chicas y los chicos, siempre hay una gran diferencia. Pero sí que es cierto que de ese 32% sí que ha habido un poco sí que ha empeorado un poco desde 2019. O sea que ahí sí se nota que ha bajado. Eh, Existen desigualdades de género. La mayoría reconoce que sí existe desigualdad de género. El 70% de las chicas lo reconoce, el 40% de los chicos. ¿Vale? Y bueno, y el 10% dicen que no existe, no existen desigualdades. O sea, eso... El- Ese es el- el el- porcentaje peligroso. ese Ese es es lo el- preocupante, efectivamente. Eso es lo preocupante. En cuestión de los roles de género y estereotipos, bueno, la mayoría rechaza una visión muy tradicional, un 26%, un 26,9% de de los chicos y un 15,5% de las chicas piensan que la mayoría de las mujeres quieren crear un hogar y tener hijos. O sea que ese 15,5% también de las chicas también es preocupante.
en todos los datos se reflejan bastante diferencias entre lo que piensan los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, sí, por comentar un poco unos datos así interesantes de cómo se conforman las relaciones de la juventud. Tengo aquí anotado algunos datos que son curiosos. Bueno, que cada vez se empiezan a edades más tempranas. Uno de cada 4 jóvenes tuvo su primera pareja con 12 años. Eh, bueno, se ve que estas tendencias lo favorece el tema de las nuevas tecnologías también, porque eso facilita mucho el tema de conocer, de ligar, ¿no? A los 16 años ya el 90% de los jóvenes declara haber vivido al menos un noviazgo. El 90% a los 16 años. Bueno, pues la relación monógama, pues en la tradicional, sigue siendo la opción mayoritaria, preferida por el 86% de las chicas y el 78% de los chicos. Pero ganan terreno, también es cierto, otros modelos. Parece ser, hay estadísticas que dicen que el 60% de los españoles de 18 a 29 años ve con buenos ojos las relaciones no monógamas, consensuadas. O sea que eso ha crecido esa visión, ¿no? De hecho, también hay otras estadísticas que hablan de que España, precisamente la juventud española, generación Z, es líder en Europa en aceptar el poliamor y relaciones abiertas. También se ha aumentado la visibilidad de la relación LGTB en la adolescencia y bueno, pues un porcentaje significativo se identifica fuera de las relaciones heterosexuales, ¿no? Em, Aquí se habla de un 18,5% de chicas y un 6% de chicos se definen bisexuales y la homosexualidad representa entre un 6 y un 8%. Bueno, hay que tener en cuenta también las limitaciones de esta clasificación, ¿no? Que Ujú, esto siempre es muy reduccionista. ujú. Pero bueno, las estadísticas son de lo que dice. Bueno, pero son datos en términos generales, todos los datos que das, digamos, los hubiéramos podido adivinar. ¿Me explico? Quiero decir, todos Mm. representan un poco las variables de género tradicionales que venimos, ¿no? Quiero decir, Sí, los hombres efectivamente. tienen menos pérdidas, son menos feministas, las mujeres, evidentemente, viven las opresiones de otra forma, son más feministas, etcétera, etcétera. Mm. Sorpresa, Efectivamente. sorpresa, sorpresas pocas. Sí, Sí, sí. de hecho un poco, perdón Marcos, por No, acuñar no, también perdón. un poco con estas estadísticas no solo muestran una brecha, ¿no? En el aspecto más relacional, en el aspecto más social, sino que también se refleja en las intenciones de voto. Sobre todo personas que ya están entrando, ¿no? Cuando les empiezan a preguntar, oye, con 17, 18 años a qué partido querrías votar y se inclinan muchísimo más en comparación incluso con gente de más de 65 años a partidos políticos que sí que tienen este mensaje reaccionario, ¿no? Entonces también esas estadísticas se han polarizado en esa dirección, que son Sí. los que manejan este discurso. Sí, efectivamente. De hecho, ahí realmente donde se ve más grave el problema más grave es precisamente en asuntos como la violencia de género. Ahí sí Mm, que las estadísticas son clarísimas y donde se exacto. ve que la consideración de la mera existencia o de si eso se corresponde a una ideología o no, ahí es donde se ve la gran pérdida que se está teniendo. O sea, se está bajando Sí, esa consideración. Es lo más grave, ¿no? En el sí. tema, en la opinión que se tiene sobre el feminismo y sobre la violencia de género. Ahí las Mm, estadísticas muestran un descenso en los últimos sí. años considerable y eso, claro, ahí, Mm, ahí sí. Por eso decía que aunque parece ser que en términos globales hay cierta mejora, pero en esos dos puntos sí. entonces, claro, es lo que Qué dice casualidad. Pablo. Si las chicas están, digamos, la evolución sigue siendo favorable, pero los chicos hay un retroceso, pues evidentemente ahí se forma una polarización también. Exacto. Eh, Mm, lo- las ideas se forman más, se polarizan, fiel reflejo de la sociedad que estamos mm, teniendo claro. y del mensaje político que estamos escuchando a diario. O sea, que es un reflejo. Las Mm. estadísticas reflejan claramente que cómo los jóvenes entienden sus relaciones, pues se refleja a lo que vemos en la Claro, sociedad, en exacto. los mensajes que recibimos. Sí. Es así.
Incluso, bueno, también Como- te hablaba aquí el tema del control y la violencia, y el control en las relaciones de pareja, cómo se controlan, ¿no? O sea, también ahí se ha visto un incremento con el tema de las tecnologías, porque es verdad Claro, que eso ha generado mucha facilidad a la hora de encontrar pareja pero mm, muchos perjuicios porque ahí se generan muchas situaciones de inseguridad y un método de control que se está utilizando mucho por los jóvenes. O sea que claro. Qué también entra en casualidad, contexto. ¿no? Por añadir también un poco que más, más que casualidad es causalidad pura y dura, Sí, ¿no? Y aparte, mencionaba un poco la intencionalidad de voto. Qué casual que impacte más en hombres blancos y heterosexuales, ¿no? Y un poco acuñando también en la dirección de los adolescentes, pues bueno, yo también adelanto algún gesto de autorrevelación. Yo soy una persona que he consumido mucho a estos streamers, ¿no? Que son inofensivos, ¿no? Y lo piensas y dices, joder, son gente que simplemente se dedica a jugar a videojuegos, pero son gente que, por ejemplo, en Estados Unidos, todas estas streamers barra youtubers barra gurús que venden cursos y tienen una agenda financiera también, aunque no lo muestren, como Andrew Tate, ¿no? Y este tipo de personas calan mucho en esos colectivos, porque al final son gente que consume de forma inofensiva este tipo de cosas. ¿Y qué te comes? Pues te comes un mensaje de que tu mujer es que no es de alto valor. Entonces, como no es una mujer de alto valor, lo cual se podría definir como una mujer que tiene un body count alto, lo cual definimos como una mujer que ha tenido relaciones sexuales con muchos hombres, una mujer usada, una mujer que ha sido pasada por varios hombres. Y es que además son términos no farragosos, son asquerosos. Y además yo me atrevo a definirlo porque es una cosificación tan absoluta de mujer usada por un hombre de alto valor, ¿no? Y estas cosas que... ¿Y estos mensajes de dónde surgen? Pues, ¿y de dónde lo tienen? Pues es que al final es, no, mamá, estoy viendo Twitch. Ya, pero ¿qué estás viendo en Twitch? No, es que estoy viendo al Chocas hablando de impuestos. Pues, y es que dice que no va a pagar impuestos porque es que le quitan mucho dinero, entonces los impuestos son malos. Claro, ¿de dónde obtienen esa información? Pues de un youtuber que inofensivamente está hablando o está jugando a World of Warcraft y de repente te mete un mensaje liberal de no hay que pagar impuestos o en este tramo me quitan el 50. Pues chico, ojalá me quitaran el 50, ¿no? Estamos hablando de que está todo muy enmascarado y al final impacta en quienes tienen menos pensamiento crítico y se crea también, por hilarlo también al mensaje político, que desgraciadamente también hablaba un poco de esto, ¿no? De cómo la democracia se construyó a medias. Pues es que esta guerra de bandos la tenemos desde el 36, o sea, es que seguimos peleando con los buenos, los malos, los que tienen la verdad, los que no, los hombres contra las mujeres, que me parece tan absurdo, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que nombrarlo, ¿no? Hay que ponerle un nombre y esa es la machosfera. mm. En A mí también me realidad, gustaría, sí, perdón. no, solo voy a meter una cuña, que esa polaridad es una de las herramientas del sistema patriarcal para poder seguir manejando. Quiero decir, en el momento que tú polarizas, Totalmente. pones solamente dos alternativas, te obliga a asumir una de las Exacto. dos alternativas, ¿no? Y Ujú. funciona así. Exacto. Lo bueno, lo malo, ¿no? Como decía el podcast anterior, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Y ya está, no hay más, no Mm. hay grises, no hay nada, ¿no? Exacto. Jorge, perdona que te he cortado. No, 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 que venía recordando también lo que veníamos comentando, ¿no? De los porcentajes, de cómo es la evolución general, ¿no? Y, y yo creo que aquí es importante también que nos acordemos de que al final estos mensajes no son mayoritarios, son muy Mm, minoritarios. Esto lo recuerdo mm, además que se lo escuché a, creo que se llama Carolina, lo escuché hablando en una intervención, una ponencia, Carolina Polido, sí, que trabaja en la intersección, hizo este estudio que mencionaba también Marcos. Y de lo que me quedé en de esa intervención yo fue que efectivamente el discurso de la machosfera es minoritario, es decir, son muy pocos. Y la mm, evolución incluso, si tú estudias las estadísticas, es que no es algo alarmante a nivel de estadísticas. O sea, la población juvenil tiende a una mayor concienciación, pero los que no están concienciados están fuera de toda lógica, ¿no? Y este es el peligro de la machosfera, porque en realidad estamos jugando no solo con los contenidos, no solo con que los contenidos sean más o menos populares, sino con que las propias redes sociales, las propias plataformas, incentivan esos contenidos que tienen más interacción, que son los más polémicos, que son los discursos de mm, odio. Y ahí entonces llegamos a la conclusión que me parece muy importante es
Los nombres propios son importantes, ¿no? Pues el Chocas mencionaba a Pablo, un tío blanco hetero, que todo el mundo le sonará, Roma Gallardo, infoblogger, una persona homosexual que se declara abiertamente anti-homosexual. O sea, la ilógica de la ilógica, ¿no? Todo esto lo que genera son retweets, ¿no? Recompartir, Mm, comentar. Y eso es lo que le gusta a la plataforma. Entonces, al final, mm. también aquí lo que deberíamos de cuestionarnos es que el monstruo no solamente el que echa el fuego, sino todo lo que está montado alrededor. Exacto, claro. Mm. Sin duda o es imposible separar los fines políticos, el engranaje político del engranaje financiero. Que realmente todos estos gurús del amor y de ser un hombre de alto valor que tiene dinero y mujeres, todos esos tienen una red de querer ganar dinero. Además tiene tintes sectarios muy claros. Tú ves un poco, si hablamos del ABC de la psicología, cómo se pueden formar estos grupos sectarios es que cumplen todos los requisitos. Andrew Tate, por ejemplo, es una persona como una de las referencias, ¿no? De Gen Z que han absorbido este mensaje de la machosfera. Pues es que tenía una plataforma que incentivaba a que quienes estaban apuntados compartiesen a más personas ese mensaje, compartieran ese contenido haciéndose viral y por tanto teniendo más exposición en las redes sociales. Pues por tanto, él gana dinero, la gente que comparte ese contenido gana dinero también, creándose una cuestión piramidal muy clara y que se reproduce en España, porque en España tú ves a estos gurús y es que es lo mismo. Qué extraño que sea un gurú altruista puramente, que de repente no tenga un curso de 1.000 euros para ser X cosa. ¿Quieres ser un hombre de alto valor? Te casco un curso de 1.000 euros. Qué raro, ¿no? Qué sospechoso. Y al final es imposible entender las dos cosas de las dos maneras. No es un arma de doble filo. Una Y amiga, claro, y una amiga efectivamente, mía tenía una frase muy típica que decía muchas veces, decía, un tonto te arruina un pueblo. Mm, totalmente. Exactamente, tiene toda la razón del mundo, pero claro, también hay que criticar al que le da el altavoz, al tonto, ¿no? exacto. Claro. Claro, es lo que decía Pablo, si es que este mensaje cala mucho por personas que tienen una clara intención de ganar dinero, con mensajes que saben que son muy difundidos en redes sociales, porque es que a las redes sociales les interesa este tipo de contenido, porque son los que más retweets o más publicaciones y más visitas reciben. Y claro, es que esto es que todos ganan, es que todos ganan, es Mm, que no, o sea que sí, nadie quiere poner coto o poner censura a este tipo a este tipo mm, de asuntos porque no le interesa a nadie. exacto. Ese es el Y tema. se me olvidaba añadir también que Twitter es que quién posee Twitter, ¿no? Que estamos hablando de Elon Musk, que es una persona que Mm. indiferentemente de su posición política, es una persona que tiene una hija transexual, ¿no? Y transgénero, y se niega, ¿no? A aceptarle. Y es que y ha construido un sistema en el cual tú, si tienes una suscripción, tienes más visibilidad. Y al final esta gente que paga esta suscripción es gente con un mensaje liberal pues tiene una fuerte adherencia a este mensaje. Y Mm. ese poder económico que Efecti- le ha dado el permiso de hacer un saludo nazi Exactamente. Exactamente, Y eso es exactamente. solo la espuma del mar, pero Mm. claro, luego Yo te metes. pero efectivamente me refiero también mucho a eso, ¿eh? Que al final los intereses que están mediando mucho aquí es eso, es un interés mediático, pero fuera del medio de comunicación común. Si viéramos estos mensajes que se ven en YouTube, en Twitter o en el resto de plataformas, en una cadena de televisión, o sea, eso no tardaría en llegar a los tribunales, no se sostendría. Es verdad que esto tiene la influencia de que si en el Congreso de los Diputados están como estamos, ¿no? Y estamos escuchando los discursos que estamos escuchando no se van a escuchar en otras plataformas, Mm, pero es diferente la plataforma de Internet porque tiene como un halo subversivo, ¿no? Donde todo está permitido y especialmente en ciertos contextos, ¿no? Donde todo se vuelve muy oscuro y donde la legalidad, ¿no? Que a veces viene bien sacarla al primer plano, mm, no se está sacando, porque si apuntamos a los creadores de contenido, bueno, pues estamos perdiéndonos de vista que quien hace negocio realmente es la plataforma, es Twitter, es YouTube, es Facebook quien está haciendo el negocio, quien está alimentando el monstruo, no Mm. el creador de contenido. Mm. bajo el
amparo de la Sí, libertad sí. de expresión, que luego es uno de los Exactamente, principales Exactamente. elementos que reniegan o que intentan limitar. Claro. exactamente. Sí, sí, efectivamente, lo que decías tú, Jorge, que en Internet como parece que es un medio en que todos estamos muy preocupados de que exista realmente libertad de expresión, pero en televisión parece como que no estamos tan preocupados por eso, porque eso ocurra, cuando es verdad que el mensaje está muy dirigido, muy diseñado y no vemos, no, quizás, no sé, quizás no tenemos esa conciencia de exigir tanto a que la televisión sea un medio tan libre como lo puede ser Internet, ¿no? Es decir, Total, total. pero- Pero bueno, que no acabemos encuentro de hoy sin hablar de posibles soluciones que les está viendo, ¿eh? Estamos También, haciendo cosas porque esto Sí, es vaya a cierto. mejor. Es que al Es final cierto, es caemos, cierto. caemos un poco en la misma línea, ¿no? De que es más fácil criticar que Sí, aplaudir, ¿no? Es como, Sí, joder, tienes toda la razón, es Jorge, verdad. vamos a darle la sí. vuelta, ¿no? Y que, aparte de hacer educación sexual, que esa es una línea base, Ujú. ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué Mm, alternativas? Pues yo creo que sí, yo me adelanto un poco. Sobre todo un poco eso, ¿no? Favorecer que haya educación sexual y aunque forme parte de esa polarización, ¿no? Porque al final los enemigos son quien quieren o quienes queremos divulgar estos mensajes feministas y de igualdad, y a eso a la gente le rechina, pues habrá que decir realmente lo que significa, ¿no? Que haya agentes, ¿no? de concienciación, de educación que, por ejemplo, yo personalmente puedo aportar. Yo, a través de un centro de Santander que se llama CIPSA, en donde realicé unas prácticas también relacionadas con la educación sexual, pues fuimos acudiendo a diferentes centros de Cantabria del ámbito rural. Y al final, dando estas clases de educación sexual, se añade la concienciación, no buscando un 100%, pero seguro que hay alguien y que en cada clase lo veías, ¿no? Que al final tú comentabas pues esta conducta es una conducta de control. Y siempre había alguien que decía, "Ah, eso me lo hace mi novio". Y aunque hayas conseguido a esa chica de 13 14 años que ha descubierto que su novio le controla, aunque sea plantando esa semillita, es como se genera este cuestionamiento, ¿no? Porque al final los aprendizajes de dónde los obtenemos, del medio. ¿En mi medio cuál es? Pues una pantalla a través de un streamer o son mis padres, ¿no? Pues lo que veo y al final si nadie lo cuestiona, si nadie nunca va y les dice, oye, mira, esto es así y está demostrado de esta manera y se gestiona de esta manera, nadie va. Y esto sucede con todas las problemáticas. Yo personalmente lo hice con educación sexual, pero también lo hacíamos con bullying. Pues esto es bullying. ¿Cómo va a ser eso bullying? Pues sí lo es, ¿no? Y en educación sexual lo mismo. Esto es control, esto es abuso, esto es machismo. Y he de decir que había gente y personas de 15 16 años que aprendían muchísimo más rápido y con una mente más abierta que un adulto de 40, ¿eh? Sin despreciar a los adultos de 40. Pero esa esponja es que no se ve y pensamos, los adolescentes vienen muy así, pero es que nadie les cuenta otra cosa, ¿no? Me ha llamado la atención lo que estabas comentando porque algo ha pasado, por ejemplo, con el porno, ¿no? Cuando han saltado exactamente. estas estadísticas, ¿no? De que el primer inicio es a los 8 años, se genera una alarma social, ¿no? Y se hacen un montón de intervenciones, se genera un poco esta línea de educación, tanto en centros institucionalizados como en los Mm. hogares, ¿no? Porque es muy peligroso, pero efectivamente no estamos haciendo lo mismo con otros elementos que vienen del mismo sitio, ¿no? Pero claro, como no son sexualidad, entramos otra vez en la libertad de opinión, ¿no? Algo así. Mm, A ver, si es que realmente yo creo que todo se fundamenta en que cuando no hay información entra la desinformación por todas partes, ¿no? Entonces, institucionalizado, ¿no? Perdón que no me sale la palabra. Es que yo creo que realmente lo único en lo que deberíamos enfocarnos, aparte de otras muchas cosas, pero digo único porque es eso, es en informar, es en divulgar, es en entender que no es tan difícil, ¿no? Cuando alguien busca una solución fácil como es, pues como bien señalaba Marcos, ¿no? En esta brecha, cuando existe un hombre blanco heterosexual que no encuentra respuesta, quiere buscar lo fácil. Pues que alguien llegue y le diga, sé que no es fácil, pero hay que entender estas cosas, ¿no? Y al final es muy fácil
pues caer en el discurso victimista o caer en el discurso del enfrentamiento, de este discurso hasta bélico, ¿no? Pues si no hay Eso, nadie que te eso, ilumine, pues es difícil, ¿no? Es fácil caer en la oscuridad. Eso creo que es muy importante, el hecho de crear espacio para poder manifestar esos malestares, ¿no? Porque Mm, es cierto que el feminismo nos hace tener que mirarnos, nos hace a exacto. muchos hombres, pues, oye, que me están diciendo que yo soy tal, que yo soy cual. Mm, Entonces, a ver, que yo tenga estas incomodidades o estas necesidades, tenga espacios de poder hablarlo de forma abierta y, en fin, de forma crítica y de forma crítica. mm, Jorge me pasó un enlace a un proyecto que la verdad que le eché un vistazo y está muy chulo. Brothers se llama. Brothers, BRODERS .es. Y la verdad que es un espacio, oye, pues se ha creado de forma anónima, con los chavales, los chicos, pues ahí cuentan sus dudas, sus inquietudes y de forma anónima, incluso con otros chavales que le puedan responder o incluso con asesores, ¿no? Que le orienten. Espacios de ese tipo, yo creo que son muy importantes, muy importantes. mm, Porque es verdad que esa falta de atención emocional a muchos hombres y muchos chicos es lo que se están aprovechando estos divulgadores mm, porque conectan y le dan una explicación fácil y rápida sí, a esos malestares. Y exacto. eso hay que compensarlo de otra forma. Ujú. Hay que ganarle el terreno. Sí, sobre todo empezar a entender que, y yo creo que también lo vemos en consulta, ¿no? Como esta masculinidad que divulgan estos, te digo streamer, ¿no? Pero streamer, youtuber, gurús, etcétera, este colectivo, incluso en formaciones políticas, ¿no? Que te enseñan o te dicen, ¿no? Es que ser un hombre es esto y tienes estos derechos y tienes que defender esto. Entender que eso tiene su parte contrapuesta, ¿no? Y tiene su parte nociva cómo hay estudios que ya empiezan a analizar la relación con que ser un hombre como este ser estoico, ¿no? Que no formaliza o no exterioriza también sus sentimientos, tienen más riesgo de suicidio, ¿no? Y eso no se dice tampoco. Como esta masculinidad tiene ese doble filo de sí, serás muy macho y proveerás en un hogar y todo esto, ¿no? Estos mensajes que yo lo caricaturizo porque es así, ¿no? De humorístico. Luego lo ves un poco, tiene su parte peligrosa, pero su parte humorística. Y por otro lado es que este ser estoico que no menciona sus emociones tiene más vulnerabilidad y al final, perdón, tiene más riesgo de no poder compartir espacio, pues como el que menciona Marcos, que le ha podido proveer Jorge, ¿no? Estos espacios de entender que somos seres sociales y que tenemos estas circunstancias que nos han educado. Yo personalmente soy una persona no binaria educado para ser un hombre. Entonces, claro, cuestionarte y mirar hacia adentro, pues entender, uy, pues sí que tengo racismo, sí que tengo machismo, sí que tengo todas estas cosas, pues hay hombres que dicen, pues es que ser un hombre es esto. Y dices, bueno, Es pues que muy cada duro uno somos... ser un hombre de estos es muy duro, ¿no? Quiero decir, ser un macho Mm, alfa es muy cansado. sí, Eso lo llevamos sí, diciendo muchos años, pero ahora la historia con todo esto es como que se está reivindicando, ¿no? El ser exacto. este macho alfa que está siempre con el pecho sacado, ¿no? Y es indestructible, parece siempre invulnerable, ¿no? Ante todo, porque no se mira, Exacto. evidentemente. Ujú, En el momento que le pones un exacto. espejo delante, tal como decías un poco en la consulta, ¿no? Tanto en consulta en Sí. psicología como en sexología, o en cualquier tipo de trabajo personal que se hace, en el momento que tú le pones un espejo delante y empiezas a señalar esos puntos, ¿no? Empiezas a ver la gotita caer por la frente, ¿no? Y sentir el sufrimiento, joder, sufrimiento. Eso Claro, es. claro. Mm. Sí, sí, porque hay que entenderlo también como una dolencia. Si hay una dolencia, y en psicología bien lo sabemos, ¿no? Cuando hay un sufrimiento, ese sufrimiento es real. La cuestión es cómo se atiende. Pues desde la empatía, desde entender, que yo creo que es lo que falta en los centros, como mencionábamos, ¿no? Empatía para entender que sí, que son cuestiones difíciles, ¿no? Y que nos hacen sufrir. ¿Y qué es lo que no nos puede hacer sufrir? Pues entender que hay algo más, pero si solo te quedas en la espuma del mar, si solo te quedas en estos gurús, esta gente con esta intención, ¿no? Pues al final causas más sufrimiento.
Jorge, tú que tienes, Total. porque te orientas un poco más al trabajo personal, ¿no? A nivel individual, ¿qué herramientas podemos disponer o qué líneas podemos intentar enfocar o enfatizar? No sé. Bueno, yo creo que aquí la línea más que individual va mucho por lo colectivo, ¿no? Porque al final la necesidad que está cubriendo o que estaba cubriendo, ¿no? Este fenómeno de la machosfera, ¿no? Sobre todo en el ámbito juvenil, es una necesidad afectiva de vinculación, ¿no? Y eso es un poco lo que este proyecto tan interesante de Brothers.es, que yo recomiendo que todo el mundo que lo escuche lo pueda ojear, Ahora nos porque cuentas más de esto, sí. sí, yo ahí estuve como, bueno, me informé como voluntario y estuve apuntado para informarme un poco del proceso y demás. Y aunque no estoy muy involucrado finalmente, sí he conocido un poco como el armaje que le hicieron, ¿no? Y está enfocado a chavales de 14 a 19 años y que tienen dudas de cualquier aspecto de la sexualidad, de lo vincular, de lo afectivo, de la vida en general, ¿no? Y se trata de contrarrestar un poco esos otros foros, donde la única manera de quejarse es ya yendo hacia ese lado tan feo, ¿no? De la masosfera. Entonces, se están creando ya nuevos referentes, que es una cosa muy interesante, ¿no? Gente que va colaborando con el proyecto y los propios chavales que van siendo quienes comparten contenido también, ¿no? Y eso es lo interesante, que se vuelven también agentes de la solución. Mm. A mí Es me un parece poco que el eso rol que de como un recurso para que propiamente se autocompense de alguna forma. sí, para satisfacer la necesidad, ¿no? Que se estudió que era la que, sobre todo en el ámbito juvenil, estaba fomentando más esta polarización, ¿no? Y esa tendencia a que se radicalizase más el discurso, ¿no? Y era eso, la necesidad afectiva de vinculación entre chavales, que cuesta, porque la masculinidad hegemónica te enseña que eso no es lo que debes hacer, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esta franja de edad, esto Marco sabe mucho mejor que yo, pero por lo que yo he entendido, ¿no? Que al final se encuentran en un ataque continuo de diferentes frentes, ¿no? Es la generación de cristal y por otro lado tienen que satisfacer la demanda de los adultos, ¿no? Y entonces no encajan en el modelo adulto, que necesitan construir uno nuevo y esto, bueno. Entonces, es darles un espacio de referencia en esa búsqueda. Y ahora que has comentado, ¿vale? ¿Realmente hay una generación de cristal? Entendiéndola como una generación demasiado sensible. Marco. A ver, yo no pienso que sean demasiado sensibles. Pienso que quizá la información que reciben, pues, sean más difíciles de filtrar o más difíciles de discernir y que tengan cierta, no sé, y puedan verse como que da la sensación de que está un poco más perdido, pero yo para nada pienso que sea una generación más débil en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido. Sí que veo muy fundamental lo que ha dicho Jorge con el tema de lo social y lo comunitario, ¿no? Es que creo que crear recursos en ese ámbito es fundamental, porque al final ayuda mucho a calmar emociones y a entender y hacerse una idea del mundo, ¿no? Con otros. O sea, el trabajo personal está muy bien, pero cuando el mensaje te llega de tantos puntos diferentes, sobre todo a los que le llega a los jóvenes, esto tiene que estar compensado por la sociedad y por el otro, ¿no? Por el que tiene más cerca. Aparte de, bueno, la educación sexual y todo lo informativo, pues, evidentemente también. Pero recursos de compartir y que a los chicos no les resulte tan extraño el hecho de tener un amigo y contarle sus problemas, que parece que eso todavía como que cuesta mucho. Eso Muy es muy importante. revolucionario, quiero decir, porque eso significa, tal como estabais diciendo, romper con una hegemonía de la masculinidad en la que yo no necesito hablar de emociones porque las tengo todas controladas. Claro, las tengo todas Exacto. Exacto. controladas porque tengo dos. Ajá. Yo tengo dos, pues Claro. las manejo bien, claro. Exacto, ¿No? exacto.
donde exacto. casualmente las emociones que más destacan, ¿no? Hablamos de controlo mis emociones porque nunca estoy triste, porque soy líder, porque a mí me mueve esto, porque tengo que liderar y mover. Pero realmente cuando sufro ira, ahí ya no lo considero, ¿no? A eso lo tapo. Te me Mm, enfado porque soy también una persona con esta capacidad, ¿no? Pero la ira, mm, nadie habla, ¿no? Entonces, claro, si no se externaliza, es que al final eso es un tapón. mm, Claro, por eso preguntaba yo un poco, tenéis toda la razón del mundo en el sentido de que todo esto hay que enfocarlo de una forma comunitaria, ¿no? Ujú, Porque a nivel individual es verdad que, bueno, pues puedes tener ahí como una actuación, una intervención, un tal, y tener mucho beneficio, pero al final se queda un poco así, ¿no? Pero sí me interesaba un poco esta idea de cuando una persona, ¿no? Está en esta situación, como estáis diciendo, confundida, agobiada, con discursos muy opuestos, ¿no? Porque si por un lado estás oyendo todo el día de feminismo, feminismo, y por otro lado estás oyendo, pues eso, ideología de género, o sea, ¿no? Eh, ¿Cómo intentar, pues eso, ofertar un apoyo, ¿no? Eh, ujú. eso es muy importante, que esa persona, porque la Sí. idea sería esta de chico, no estás solo, que estamos todos igual, estamos todos confundidos Mm, porque la sociedad es confusa. Bueno, exacto. sí. Realmente, quizás ahí tendríamos que dar un paso atrás de decir, oye, que puedes pedir ayuda y no pasa nada. Que si estás confuso, oye, acude a un amigo, cuéntales lo que te preocupa, ¿no? O sea, porque en esa situación estamos todos en algún momento, ¿no? De nuestra vida. Pero tenemos tan interiorizado que el hombre se tiene que trabajar uno mismo que lo que más nos cuesta es encontrar un amigo y decir, oye, mira, tengo la necesidad de contarte algo que me preocupa. Eso Mm. es tremendo, eso es tremendo. Sobre todo aparte de espacios de escucha, a mí me parece también interesante espacios donde se visibilice o donde se transforme esta idea de debilidad, porque yo creo que es lo que más duele en el ego masculino, ¿no? El ser débil porque no controlo, el ser débil porque no hago, ser débil porque no cumplo. Pues convertir esta idea de debilidad en una vulnerabilidad que abrazar y verdaderamente Mm, entender que es parte de nosotros también tener miedos y creo que lo vemos en terapia sexual, en terapia de pareja cómo esta masculinidad se convierte en un monstruo y que arrasa con todo y nunca se mira hacia adentro y dice, hombre, pues me voy a mirar con un poco de compasión, ¿no? Me voy a mirar y no con una compasión tóxica, ¿no? Una compasión de cariño y de decir, jo, cómo me han formado, cómo he llegado a este punto y cómo estoy sufriendo, pero es más fácil verse como un ser débil que tiene que hacerse fuerte a cualquier precio. sí. has comentado dos palabras que tenía aquí anotadas para sacarlas, que es vulnerabilidad. Ah, Sí, sí, vulnerabilidad y compasión. ajá. Porque siempre se dice que un animal herido es más peligroso, ¿no? Mm, Claro, precisamente en este contexto tenemos que hacer lo contrario. Es como, eres un hombre herido, vale, eres vulnerable, ¿no? Primero compasión contigo y luego compasión en el grupo y escucha, exacto. ¿no? Es como, ¿quieres curarte? ¿Quieres curar esa herida? Vamos a trabajarlo, ¿no? No, Ujú, no te eso es, revuelvas y me muerdas la mano. eso es. Mm. Efectivamente. Sí, en ese sentido hay un desarrollo muy interesante que seguro que conocéis de la justicia restaurativa, que pasa mucho por esto, ¿no? Es reparar también el agente del daño, ¿no? De dónde surgen los daños, ¿no? Y se trata de llevar una mirada muy compasiva, ¿no? También a de dónde viene esto. Y me parece muy interesante también, ¿no? Es que podamos reflexionar en que al final los adultos de hoy que están ejerciendo estos discursos de odio fueron los chavales del pasado que no tuvieron ningún apoyo. Y Mm, cuando a lo mejor fueron a compartir desde la ira o desde la no gestión lo que les estaba ocurriendo, pues quizás los profesionales del momento tampoco supieron acompañar, ¿no? Aquello. Y yo creo que la justicia restaurativa nos da una visión muy interesante de cómo acompañar desde lo que hay, ¿no? Desde la aceptación también de que quien ejerce un daño, además de pagar una pena, ¿no? O incluso de privación de libertad, también merece una atención, ¿no? Y esa restauración del daño, llevando la compasión también a centros de prisiones, ¿no?
haciendo un ejercicio también de comprensión por parte de tanto profesionales como personas que viven allí, ¿no? De dónde viene este tipo de conducta, ¿no? Y cómo el trauma, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Está detrás de toda esta situación, ¿no? Y cómo esto se puede atender y de hecho se hace, ¿no? A nivel individual por parte de multitud de profesionales Mm, y también a nivel colectivo, ¿no? En ese sentido. Mm. mm. Necesario trabajar esas dos líneas, ¿no? Individual y lo colectivo, porque lo uno sin lo otro, lo otro sin lo uno no va a funcionar. Y luego estaba yo pensando en otra herramienta, tal como decíais un poco al principio, que es votar, ¿no? El voto. Es importante, sí. Y concienciar qué implica un voto, ¿no? Porque al final es, no sé si te referías sobre todo al ámbito político, Sí, 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 o el poder que tiene el claramente. voto, ¿no? Sí, es que digo, bueno, a ver si va a ser un voto de fe, ¿no? Pues entender y despatologizar la política, ¿no? Porque estamos tan hartos, ¿no? De escuchar y sobre todo a nuestros padres, nada, estos no sirven para nada ninguno y no, al final pierde como fuerza el discurso político y pierde fuerza lo que significa y honestamente yo como terapeuta en formación, sobre todo en cuestiones LGBTIQ, pues hay que hablar de política y es que es imposible y es inseparable hablar de cualquier cosa, una cuestión social, una cuestión además con este arraigo, y hablar de política. ¿Por qué? Porque rige lo que nos permiten, lo que rige incluso nuestro propio trabajo, ¿no? Todo este tema que está surgiendo ahora con el tema de terapias de conversión, pues por ejemplo mis padres no entienden que votando a ciertos partidos influyen a mi trabajo, pues son partidos políticos que quieren seguir apoyando las terapias de conversión, por ejemplo, como método para enriquecerse, como método para traumatizar a ese movimiento que tanto detestan, porque no lo entienden o porque no les interesa entenderlo. Y eso es un trabajo, yo lo pienso y digo, pues me cuesta con mis padres, pues imagínate a la gente de la calle, que tus padres se supone que son gente que se interesa por tu bienestar. Y yo le digo, mamá, has votado un partido que hace esto. ¿Qué va a hacer eso? Eso es mentira y eso es porque eres de tal partido. Y yo le digo, mira, lo que es lo que es. Y aquí, si en el Congreso de los Diputados se promueve que haya ciertas iniciativas, pues por ejemplo en Madrid hace poco se ha rechazado que se persiga de forma penal, ¿no? Las terapias de conversión. Pues es algo interesante, ¿no? Que hay que plantearse qué poder tengo con mi voto, qué poder tengo, qué fuerza política puedo tener. Y hablamos de una cuestión colectiva. Es que no estamos solos, que hay gente que piensa como nosotros. De nuevo, hace falta organización y hace falta de nuevo una reorganización de lo que significa la política en este país. ¿No? Sobre todo, y bueno, no me atrevo porque tampoco soy politólogo ni soy nada relacionado, pero sí soy una persona LGBTIQ que se ve invisibilizada y se ve sin herramientas para poder combatir porque la gente te combate con ignorancia. Entonces, si no hay un colectivo que promueva la información, pues de nuevo, pues como el problema de la manosfera, pues que al final terminamos en lo mismo. Si no hay información, hay desinformación. Y ahí erradicar esta idea de que todos son iguales, Exacto, ¿no? sí. Aunque Es de una nuevo, cosa. hay qué responsabilidad hay, pues los medios de comunicación. No, este ha robado, este ha hecho, este tal. Pues por ejemplo, tenemos la situación que ha ocurrido desgraciadamente en Valencia, pues entender quién es el responsable. Todos son iguales, no todos omiten una llamada de emergencia durante 2 horas por tener una comida. Quiero decir, al final no se responsabiliza, se deja un poco en el aire y de nuevo ahí vienen los acólitos de ciertos partidos pues que instrumentalizan eso y al final lo utilizan en su beneficio. Y se ha igual de perjudicado el político que ha hecho y el político que no ha hecho. O sea, que ahí es verdad que hay que redefinir un poco qué significa, ¿no? Y qué poder tenemos. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, no sé, alguna, como decía Jorge, algo más específico. Brothers.es y que surjan más iniciativas como esta, ¿no? Yo he hecho en falta estas iniciativas ahora Sí. en otras franjas de edad, ¿no? No era el tema de hoy en las nuevas masculinidades, pero esto también es un temón también, es un melón interesante que abrir. Y yo creo que faltan espacios donde se cuide también
la educación en masculinidad, ¿no? En otras franjas de edad, porque lo necesitamos. Mm. Sí, es cierto. Sí, sobre todo Bueno, entender que donde hay un problema puede haber una serie de soluciones, ¿no? Y a mí, a modo de reflexión, me gustaría incluso dar una visión más positivista, no a nivel, no Mr. Wonderful, como le digo yo a mis pacientes, lo Mr. Wonderful es baladí, es nada, ¿no? Que tiene contenido, pues entender que somos personas con una fuerza, con una energía que somos capaces de mover y entender que somos agentes del cambio todas, que todas podemos concienciar a tu sobrina, a tu hija, a tu familiar, aunque sea siendo el punto disidente, aunque seas y a mí, por ejemplo, me catalogan como el rojo de la familia, pues ser el rojo de la familia, pero al menos te planteo otra posibilidad de entender las cosas y aunque sea la persona pesada que siempre habla de lo mismo, es otro punto de vista. Y como decía una profesora mía, un punto de vista a veces es la vista desde un punto. Y si soy ese punto, ese faro, esa opinión diferente, pues siempre podemos ayudar a que la manosfera tenga otra visión, ¿no? Y otras posibilidades. Cada cual en su ámbito de trabajo, imagino que tú, Marcos, también, trabajando con yo. adolescentes y tal, esto es un día a día, claro. Sí, yo me quedaría con algo, bueno, todo lo que he dicho evidentemente también, pero por destacar un poco la educación y el trabajo en general, el pensamiento crítico. Porque en realidad, bueno, no se trata aquí de crear censura ni de decir a la gente qué es lo que tiene que votar. Cada uno que pueda ver y pueda pensar de forma crítica cuál es la mejor opción. Yo parto de la idea de que todo el mundo queremos elegir la opción que cree que le va a aportar más felicidad y para que todos seamos y vivamos felices, ¿no? En esta sociedad. Pero claro, es que hay muchos mensajes que se dan de una manera muy, en fin, ocultando otras ideas, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental la formación y la educación, bueno, que se cambie como se está dando en los centros educativos, ¿no? Mm, Que se haga de una manera mucho más crítica, mucho más, en fin, que se utilice más los debates, que se utilice más ese tipo de recursos que hacen que, oye, este mensaje, vamos a ver qué hay detrás de este mensaje, que creo que eso es fundamental, porque no vamos a poder cortar los canales de información que no llegan, tampoco creo que sea lo deseable. Tampoco creo que sea lo deseable. Pero sí al menos saber elegir qué es lo que hay detrás de ese primer mensaje que me está llegando. Y eso solo puede hacer el que se eduque en esa línea, ¿no? Del pensamiento crítico. Ahora, el pensamiento crítico requiere, digamos, ese debate, esa comunicación. Exacto, Para poder hacer exacto, ese debate de comunicación necesitamos exacto. visibilizar todos estos Sí, temas. sí, sí, totalmente. Necesita visibilización y que en los centros educativos se cambie el sistema, porque la verdad es que, vamos, lleva arrastrando el método de hace ya demasiados años. mucho tiempo. Sí, Otro sí. melón que podemos dejar para otro día. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Totalmente. Igual que el que plantaba Jorge de las masculinidades y todo esto, la verdad es que con el tema de masculinidades, en general, cualquier cosa que toques es un melón que se abre Sí, sí, rápido. Totalmente. totalmente. Yo también añadir, porque siempre hay personas que a lo mejor ya tiraron la toalla, ¿no? De votar y, y no seré yo quien, quien les anime a volver a hacerlo, ¿no? Pero también recordar que hay otras maneras de hacer política, ¿no? Además de el voto, ¿no? Y que el activismo es también una herramienta muy importante de cambio social, ¿no? Y que hay un montón de entidades y asociaciones que están deseosas de personas voluntarias que promuevan un cambio, ¿no? Y que los cambios a veces vienen de ahí, no tanto desde lo institucional, que va muy lento, y a veces las asociaciones están más pues conscientes, ¿no? De la necesidad urgente del día a día.
Y yo animaría a las personas que ya no quieren votar, ¿no? Pues en lugar de simplemente tirar la toalla, implicarse de otras maneras, porque yo creo que el espíritu sigue estando ahí, ¿no? De querer todos un cambio y se puede conseguir. De hecho, o sea, es crucial en el sentido de que estamos hablando de dos líneas, feminismo y sexología, que precisamente no han surgido en el academicismo ni en la Exacto. institucionalización. O sea, eh, vamos siempre a renglón un poco de este movimientos activistas, muy diversos, Total. ¿no? Lo que pasa es que, claro, desde una perspectiva, pues eso, más cuidadora, más empática, en el que sí nos gusta prestar atención, ¿no? a esos grupos. Claro. Mm. Y a mí, como me gusta siempre decir que, y a pesar de que no creo en el sistema, bueno, voy a intentar cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Porque cambiarlo desde fuera es un poco más complicado. Y creo que de las dos líneas a la vez se puede hacer. Un voto Mm. inteligente, ¿no? Que sume, que no reste, y activismo, mucho activismo, mucha crítica. Pues con ese gran consejo cerramos la sesión de hoy. No, genial, porque al final, ya sabéis un poco, estamos en SESPOL, nuestro lema es el conocimiento sexual te hará libre, ¿no? Entonces, es Mm. decir, nuestra única obsesión en ese sentido es que toda la información que podamos tener, podamos ofertarla, tal como decías tú, Marco, en el sentido de que ya cada cual la maneje como quiera, porque yo no soy quien, ¿no? Pero sí es verdad, también como decías tú, Pablo, que hay ciertas informaciones que son objetivas, que dice que son hechos, son principios de realidad, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra está la información, el debate y todo esto. Así que muchísimas gracias, Pablo, Marco, Jorge. Muchas Gracias a gracias. ti por Gracias. Gracias a escucharnos. ti. Nada, un momentazo, un ratito y espero que esto nos oiga mucha gente. Eh, Lo Eso dejamos espero. aquí. Un besito. Un beso. Nos vemos. Besos. Adiós, un abrazo Gracias. a Hasta todos. luego. Chao, chao. Sonreír, transmitir, mirar al mar, escuchar.